Bienvenidos, queridos amigos, a su programa de todas las semanas, Diálogo del Pensamiento, un contenido de gran valor. Hoy tenemos el honor de recibir a Dilenny Camacho, nuestra invitada especial, nuestra abogada de cabecera, experta en gestión sanitaria y actualmente es directora fundadora de Gestionando Salud. Bienvenida, Dilenny. Gracias, muchas gracias de verdad por la invitación y más que agradecida por la invitación y dar la oportunidad de conocer un poquito del mundo de lo que es la gestión y dar a promocionar lo que es el contexto de Gestionando Salud. Exactamente. ¿Qué tenemos hoy para nuestros queridos televidentes? Queremos saber cómo ha ido evolucionando en el ámbito de la gestión de salud a nivel nacional en todo el país. Mira, la gestión sanitaria per se fue algo que en sus inicios, y más en nuestro país todavía se ve, fue algo muy empírico. Fue algo que evidentemente desde un hospital o desde una estructura de salud se fueron dando cargos administrativos a los mismos médicos que eran los directivos o que de cierta forma formaban parte del equipo de dirección de un hospital. Sin embargo, esto con los años, evidentemente en Estados Unidos, que fue que comenzó la escuela de Harvard, iniciando con un pensum más académico y más profesional a nivel de profesionalizar este Más tema del especializado. Sí, es como darle un carácter a lo que ya se venía haciendo. Y normalmente vino siempre de la mano con la administración pública. Esa escuela de Harvard creó el primer formato de lo que es gestión sanitaria per se, y fue ahí donde se fueron dando el toque académico a lo que se venía haciendo de cómo llevar una gestión administrativa desde todos los puntos de vista y las complejidades que lleva un mundo hospitalario o el mundo de la salud. Y si es verdad que en nuestro país todavía estamos muy en pañales con ese tema, y sobre todo porque no hasta hace 5 años no existía a nivel nacional ni siquiera un diplomado o un curso que diera una capacitación o una profesionalización a ese personal que tenía años dedicándose a eso. Entonces, a medida que el tiempo y la salud fue evolucionando y complejizándose, fue vital esta capacitación. Claro. Evidentemente en Cuba, España, en países como Colombia, Argentina, ya está más evolucionado. Y cuando tú hables de gestión de salud, no es un tema nuevo, no es un tema desconocido, y las personas que están en sus cargos administrativos son gestores de salud, valga la redundancia, y como con todos los títulos. Bien, ¿y cuál es la región del país donde más ha evolucionado la gestión sanitaria, que tú entiendas? Mira, evidentemente Santo Domingo, por ser capital, por ser un nicho donde acopian muchas ciudades donde realmente está el reflejo de la evolución o del desarrollo, para decirlo de cierta forma. Santo Domingo ha experimentado, y en los hospitales se puede ver, una evolución a nivel de gestión. ¿Por qué? Porque tiene más complejidades, porque se ha manejado a nivel gestión, no solamente es a nivel financiero, sino también experiencia del paciente, que tiene todos los departamentos conforme a estándares de calidad. Entonces, gestión no solamente es a nivel económico y financiero o administrativo, sino que lleva un abanico de escenarios que tiene que enfrentarse un gestor. Y realmente Santo Domingo ha sido la cuna. Y como segunda ciudad, Santiago. Evidentemente, la ciudad de Santiago tiene unos hospitales muy potentes que han permitido y ha permeado el tema de necesitar personal capacitado y con un cierto nivel académico para llevar las complejidades del mundo sanitario. Claro, entonces, ¿cuántos gestores de salud se necesitarían en un hospital o en un área? Mira, va a depender. ¿Por qué? Porque actualmente gestión solamente era para los médicos. Usted sabe de salud, eso es de médico. Ahora hay un abanico de posibilidades y está más multidisciplinar. O sea, yo como abogada soy experta en gestión sanitaria, he llevado algunos proyectos de gestión a nivel hospitalario, pero también lo puede ser un financiero, lo puede ser un abogado, lo puede ser el mismo médico. Entonces va a depender de las necesidades que tenga el hospital y sobre todo de cómo tienen estructurado su modelo de gobernanza. O
O sea, cómo yo tengo estructurado la organización del hospital y veo cuáles son los perfiles que necesito. Evidentemente, cuando estamos ya en un mando medio, un mando dirección, evidentemente tenemos que tener unos conocimientos de gestión para poder gestionar, valga la redundancia, o administrar o manipular las situaciones de una forma más estratégica. Exacto. Y muchísimo más eficiente. Exacto. Entonces, tú como experta, ya dijiste que eras abogada. ¿Qué te inspiró a estar en el mundo, a entrar en el mundo de la salud? ¿Cuál fue la formación que tuviste que adquirir, que llevar para poder ejercer este cargo? Mira, el derecho realmente siempre fue mi pasión, en sentido que ejercí durante 6 años, litigué, anduve por todos los tribunales de mi país, o sea que experiencia tenía para seguir en eso. Sin embargo, se me dio una oportunidad de que un propio cliente me llevara al sector salud para yo llevarle lo que era la gestión administrativa de un centro oncológico. Y ahí comienza poco a poco yo a despertar esa necesidad, primero de dar la talla al personal que me llevó para yo dar soporte y darle ese espaldarazo a esa confianza que él le había depositado en mí como profesional. Y claro, ya ahí me hice especialista y hice un magíster de gestión y planificación sanitaria, que cursos de gestión hospitalaria, que de cursos y todo lo que tenía que ver con temas de calidad asistencial, eficientización de procesos. Entonces, poco a poco, conforme mi evolución dentro del hospital fue avanzando, igual yo iba acompañándolo de una forma académica, porque no existe una carrera de gestión ¿Tuviste sanitaria. que formarte internacionalmente o aquí en el país tenemos la...? En principio sí, en principio tuve que acudir a las escuelas de España, pero sí ya aquí contamos, y no solamente a nivel de Santiago y Santo Domingo, la modalidad virtual ha permitido que esto se pueda extrapolar a todas partes de nuestro país. Y evidentemente la globalización también ha permitido que muchos profesionales de nosotros también vayan a escuelas extranjeras para esa finalidad. Pero ya contamos con un pensum propio y es sumamente interesante de que las personas que estamos formando en ese sentido ya tenemos la experiencia, y no es lo mismo que te hablen de un indicador de España a nivel de epidemiología y saber cuáles son las enfermedades que más trascendencia tienen, por ejemplo, para ingresos hospitalarios, que cuando tú tienes tu propia población y cuál es el comportamiento que está teniendo tu población. Entonces yo creo que ahí estamos sacándole partido a que somos profesionales que estamos metidos en el ejercicio pleno para que nuestros estudiantes puedan aplicarlo de una forma más consciente y muchísimo más precisa. Claro que sí. Entonces dijimos, los capacitados para ejercerlo, abogados, los doctores, financieros. Vamos a ver, no hay cosa más bonita que un financiero llevando un hospital. ¿Por qué? Porque claro, es el que siempre tiene que economizar. Entonces, los recursos de un hospital, independientemente sea público y privado, son muy limitados. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener previsiones para una tecnología de punta, para equipos que son muy costosos, para tener la posibilidad o un flujo de caja que te permita manejar situaciones como una pandemia, claro, que tú tengas que tener un abastecimiento de una manera rápida. Y claro, el financiero siempre va a achicar el bolsillo. Pero ahí estamos los de calidad diciendo, no, es que tenemos que tener todo bien, tenemos que tener organizado, equipo, pero más flexible. Entonces, es una gestión multidisciplinar que se lleva muy, muy, muy bonito, y cada profesión aporta de cierta forma un carácter distintivo que va a permitir evolucionar y que tenga un buen manejo el hospital. Claro que sí. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia como gestora, si nos puedes contar alguna anécdota, quizás sobre algún tema en el hospital. Mira, yo siempre, mis reuniones favoritas eran los comités de dirección. Ahí era literalmente una vez a la semana nos reuníamos todos los directores del hospital
el gerente general, director médico, la de recursos humanos, la de calidad, la de mantenimiento, para ver, y la directora de enfermería, para ver cómo estaba el hospital, hacerle la radiografía al hospital, cuáles eran los proyectos. Y tú no te imaginas que una reunión de media hora a una hora se extendía a 4 y a 5. Wow. ¿Por qué? Porque el hospital realmente es un ser viviente. Tú le pisas un pie y le duele la cabeza. O sea, tú no puedes hacer ningún movimiento en el área de emergencia que no verifiques la disponibilidad de camas hospitalarias que haya, que cómo está el nivel de capacidad que tenemos en el área de cuidados intensivos, cómo estamos a nivel quirúrgico para ver si podemos dar respuestas, si tenemos el personal de enfermería abasto para cubrir la demanda que estamos teniendo. Entonces, es un ser viviente y es muy complejo. Y por eso esos comités eran como tan interesantes, porque tú, independientemente tú seguías, yo era directora de calidad y yo era con mis procesos y escribir y cumplir con las normativas que estábamos tratando de acreditarnos, pero me decía enfermería que no, es que yo no puedo poner a capacitarme a mis enfermeras porque yo estoy teniendo unas enfermeras que se me están enfermando, que tengo un alto nivel o un alto índice de licencia. Con la pandemia eso fue una locura. Mira, bajó el COVID. Ok, pues tenemos que bajar la disponibilidad de camas de COVID para aumentar las normales para yo poder tener rejuego entre los servicios y eso. Entonces, es un ser viviente. Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora y que aprendes desde todos los ángulos. Bien, bueno, vamos a esperar un momentito para volver porque tenemos que ir a una pausa. Regresamos en breve. Queridos amigos, retornamos nuevamente a su programa Diálogo del Pensamiento, hoy con nuestra invitada especial Dilenny Camacho, gestora de salud. Y en el segmento pasado nos estuvo compartiendo esas experiencias a nivel sanitarias. Y bueno, siguiendo un poquito más con alguna anécdota que tú puedas compartir en especial que tú recuerdes sobre algún paciente. Mira, es muy peculiar. Básicamente yo comencé en lo que era un centro oncológico, por lo que eres muy sensible. Claro, de no trabajar con pacientes, yo venir del mundo del litigio, de venir de un mundo que es un poquito más rudo, sí, a un servicio puro y duro como es la salud, realmente me enamoraba de los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes oncológicos tienen la particularidad de que viven muy el momento, muy el ahora. Y hubo uno más que otro como que te impregnaba una energía que tú dices, pero yo que estoy sana, que tengo mis condiciones totalmente bien, no tengo el ánimo que tiene ese abuelito que tiene un cáncer de próstata, pero que me baila un 14 de febrero y me viene a saludar a la oficina como si no estuviera pasando nada. Entonces, los pacientes, eso fue lo que me llevó o en cierta forma me gustó para desarrollarme en el área de calidad. Cuando tú estás trabajando procesos de calidad, básicamente uno de los indicadores topes o como el number one es la experiencia del paciente, no satisfacción de usuario, sino que la experiencia del paciente sea lo más gratificante, independientemente de que las condiciones ya sean un poco complicadas o difíciles, porque nadie va al hospital motu propio. Nadie va por gusto. Al menos que sea evidentemente una cirugía plástica, una cirugía electiva, pero realmente normalmente se va con una carencia de salud o una situación de salud. Entonces, claro,
nosotros como gestores, algunas veces en el día a día, en la administración, en la locura de llevar un hospital, se nos olvida un poquito ese trato, ese contacto. Y con la calidad tú tienes que medir, medir y medir. Y realmente en varios escenarios, incluyendo el oncológico, son cosas que te van inyectando. La parte humana. La parte humana, la sensibilización, el ponerte en zapato del y que aunque tú no puedas regalarle, qué sé yo, una quimio o una sesión de radioterapia o qué sé yo, una sesión de diálisis, tú busques dentro de tus posibilidades y tus funciones hacer un trabajo que le permita que él quiera volver. Un acompañamiento. Un acompañamiento a su situación, de que él se sienta protegido por una institución que no solamente le está dando un servicio, sino que le está buscando la forma de darle salud. Entonces yo creo que ahí eso es lo más bonito de tu poder trabajar en un centro hospitalario o tu tener un proyecto, independientemente cuál sea, que esté vinculado con la salud. Bien. ¿Sabes alguna cifra de cuántos gestores de salud hay a nivel nacional? Porque hay muchos hospitales, muchas clínicas. Sí. No tenemos una data en específico, no tenemos un gremio. Como te dije, es una capacitación o una especialización que viene con muy poco tiempo, y muchos de los gestores que ya tienen ese nivel académico o son extranjeros o han venido de fuera. Entonces, no hay un número que te pueda indicar a ti hay tantos gestores, pero sí tenemos la creencia de que vamos a profesionalizarnos más. Inclusive, yo soy partidaria y soy socia de la Sociedad de Directivos de Salud de España, porque de ahí fue que vino mi capacitación y mi formación. Y ni ellos tienen la cifra. Entonces, es interesante que inclusive ellos están apostando a porque sea un licenciamiento, no solamente un posgrado, no una especialidad, sino que podamos desglosar un poquito más ese programa académico y que permita que podamos saber más de números para poder eficientizar procesos. Me imagino que la administración en un hospital es sumamente complicado. Sí, y tiene todas sus aristas. Por ejemplo, yo no puedo destinar, por ejemplo, un presupuesto para infecciones asociadas a la atención de salud si no tengo un departamento de epidemiología que me vaya monitoreando y que me vaya midiendo cuáles son los focos de infección, cuál es la tendencia que está teniendo el país a nivel de salud pública. Entonces, hay muchos factores que yo como gestora estoy por más especializada que yo esté. ¿Por qué? Porque hay muchos focos. Por ejemplo, en septiembre todos los niños se enferman. Porque desde que entran al colegio vienen las bacterias, vienen las gripes, viene el cambio climático. Entonces, claro, yo tengo que saber y tengo que medir cómo está incidiendo las afecciones de la comunidad y de la población para yo estar preparada para que cuando venga esa demanda yo poder darle una oferta de calidad y sobre todo poder abastecer esa demanda que me está llegando. Entonces hay muchas cosas y son muchas aristas que están disgregadas que realmente la formación no te lo da todo. Evidentemente ahí está la experiencia, tú tienes que fajarte y estar en el día a día para tú comprender una cosa y la otra, pero cuando tú tienes un backup y tú en un aula puedes compartir experiencia de mi hospital con el tuyo, de cuáles son las mejores prácticas que se están llevando en Colombia, en Argentina, en México, tú puedes tener una capacidad de reacción y una capacidad de resolución un poquito más eficiente. Claro que sí. Y en el ámbito de abogada, un gestor de salud ¿puede resolver implicaciones legales? Sí y no. Todo va a depender de cómo esté esquematizado el modelo de gobernanza del hospital. Ahora bien, a nivel legal, la ley 42-00, que es la Ley General de Salud, a los administradores no le da una responsabilidad, más sin embargo, al director médico sí. Nuestra ley está un poquito ambigua en ese sentido porque solamente ve como una figura de poder o de mando a los directores médicos. Entonces, algunas veces los directores médicos no son realmente o no siempre son los que toman decisiones puntuales a nivel de
gestión administrativa o financiera para determinado momento, pero él tiene esa responsabilidad en sus espaldas. Si es verdad que el director médico puede fungir como director administrativo también o puede ejercer funciones administrativas, pero es lo que menos está dándose. ¿Por qué? Porque el director médico está más para, la escuela se está yendo por una tangente donde el director médico es más para lo clínico, más para procesos de calidad. Más para procesos de cómo verificar que la asistencia que se está dando es la correcta, cómo podemos hacer un manual de antibióticos que sea efectivo. Entonces, él va más ligado a la atención asistencial. Directo al paciente. Directo al paciente y para que su gremio lo entienda. Vamos a ver, los médicos hablan con los médicos y cada vez que hablamos, gestores o gente que estamos envuelta en el mundo de los hospitales y de salud, siempre decimos lo mismo, es que los médicos solamente le hacen caso a los médicos. Entre ellos mismos. Es entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hasta la jerga para tú hablarlo, ellos se entienden mucho mejor entre ellos y el interlocutor por excelencia siempre es el director médico de un hospital. Lamentablemente tiene esa responsabilidad y ese cargo encima sobre el tema de la responsabilidad, pero yo puedo entender que con una evolución y con algunas modificaciones de la ley se puede también hacer copartícipe o corresponsable aparte del board y del mismo consejo que participa dentro de un hospital, porque son decisiones que son tomadas en consenso. Claro. Es muy difícil que un hospital se maneje con una sola decisión. Bueno, al principio tú dijiste que desde el conserje, desde la enfermera hasta el director, todo un conglomerado. Somos un equipo y realmente cuando se trabaja en equipo, todo el mundo tiene una pizca de responsabilidad y una pizca de solidaridad en ese sentido, porque si una chica que es la que me limpia en los baños o las habitaciones no utiliza el equipo correcto o no hace bien su trabajo o no se monitoriza cada qué tiempo hace las evaluaciones de limpieza, yo no tengo ese registro, puede sucumbir en una infección o puede sucumbir en cualquier... Vamos a ver, una de las actividades más riesgosas del mundo es la salud. Claro, es que desde lo más pequeño que pasa en un hospital, entonces ahí se expande en un problema mayor. Y es un problema mayor, correcto. Entonces todo el mundo tiene una función vital y todo el mundo tiene una responsabilidad vital. Desde el más pequeño hasta el más desde grande. el camillero. Correcto. Sí, entonces, Dileñi, ¿qué particularidades tiene el mundo sanitario de salud versus una actividad económica, empresarial o de negocio? Mira, está muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque se nos tiende a olvidar que un hospital es un negocio. Y si no es un negocio porque es público, necesita una sostenibilidad financiera. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene el hospital o un centro de salud versus una zona franca que podemos tener en común, qué sé yo, la gestión de desechos sólidos o una empresa como de telecomunicaciones, que somos un servicio y algunas veces tiene hasta un call center dentro del hospital para poder darle? Nosotros somos un ente que tiene unos agentes involucrados muy marcados y que si no le hacemos caso a cada uno de ellos, realmente la mesa está cojeando. Somos una entidad muy regulada. A nosotros nos regula el Ministerio de Salud Pública y nos regula dentro de ese ministerio una serie de organismos y departamentos que ven por las infecciones, que ven por los desechos sólidos, que ven por riesgo laboral, que ven... Entonces, nuestro core del negocio está muy regulado. Y al estar muy regulado, tú tienes que seguir todos los lineamientos, habilitaciones, licencias, certificados, muy regulado. Esa parte te iba a preguntar, el gobierno se involucra. Totalmente. No solamente para el tema de la habilitación, sino que periódicamente, antes de la habilitación, nosotros tenemos que tener unos requerimientos que cumplir, tanto en espacio físico como en procedimientos, como en capacitaciones del personal. Y adicional a eso, si queremos tener una certificación adicional de calidad o de estandarización de procesos, también nos evalúan.
El departamento de epidemiología es regulado constantemente por Muy el bien. departamento del Ministerio de Salud Pública. Y tienen carta abierta. Ellos pueden ir, por ejemplo, hay comités de muerte materna, o sea, cada vez que se reporta una muerte materna, se investiga cuáles fueron las causales para saber cuál fue la causa. La causa, Entonces, exacto. hay una serie de cosas y organismos internos que te vigilan constantemente y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Eso es en cuanto al Estado. Ok. Pero tenemos proveedores, unos proveedores que realmente tienen unos estándares que tenemos que medir quiénes son, porque me tienen que vender un medicamento que esté regulado, que esté debidamente registrado, que el equipo que viene tenga un mantenimiento correcto. Entonces, eso en cuanto a los proveedores. Y, por supuesto, pero no menos importante, es el usuario. El paciente, el más importante, porque realmente todo lo que yo estoy haciendo en un hospital es en base o centrado para el paciente o con el paciente. Y hasta me atrevería a decir que la parte más peligrosa son los familiares. Porque son los más exigentes, son los que ven el detalle de que el hospital no está limpio, porque el paciente tiene un dolor, el paciente lo que quiere es sanarse. Pero el familiar es más demandante, más exigente y es realmente el que tenemos siempre como supervisor número uno, ¿verdad?, en cualquier tipo de gestión. Bueno, vamos nuevamente a una pausa comercial y regresamos en breve. Y retornamos a su programa Diálogo del Pensamiento con nuestra querida invitada Dileini Camacho, quien nos estaba contando sobre su experiencia hospitalaria en aquel mundo tan bonito, ¿verdad que sí? Inolvidable. Sí, es muy bonito y es lo que te dije, dependiendo de la experiencia aprendes de cada cosa y aprendes de todo el mundo. ¿Eso te ha servido ahora para ir a nuevos horizontes? Sí, realmente es muy bonito tú tener la experiencia de varias áreas dentro de un hospital, también desde el mundo de vista farmacéutico, que también estuve colaborando con un proyecto parecido. Entonces tengo Gestionando Salud. Gestionando Salud viene a ser una especie de consultoría en todo lo que es gestión de salud de centros hospitalarios, centros de distribución o farmacéuticas, donde vengo a darle la mano a todo lo que es eficientizar procesos, verificar cómo lo estamos haciendo para mejorar, certificaciones, temas de calidad, acreditaciones. Y claro, evidentemente desde nuestro punto de vista, temas de habilitaciones cuando somos nuevos, ver cómo podemos agregar un servicio nuevo dentro del establecimiento que ya tenemos. Entonces, Gestionando viene a acompañar a las personas que tienen proyectos sanitarios o proyectos de salud para poder llevar eso más con una persona que sepa del área, con un personal que te va a dar como un 360, tanto del área financiera como de procesos de calidad, como de tecnología. Entonces, la idea de Gestionando es eso, un acompañamiento para que tu proyecto tenga unos indicadores bien marcados y que puedas prosperar en ese proceso. ¿Sería como algo, alguna asesoría en especial? Es una especie de asesoría o consultoría donde los centros, dependiendo del proyecto que quieran, estamos acompañándolo, verificando cómo podemos aportar valor dentro de los servicios que ustedes tienen. Exactamente, eso te queríamos preguntar. ¿Cuál es esa propuesta de valor que ofrece Gestionando Salud? Mira, Gestionando Salud ofrece, yo creo que el valor agregado de cualquier tipo de consultorías es básicamente un acompañamiento directo. No es simplemente yo te pago una asesoría, te doy un diagnóstico y eso es lo que tú tienes que implementar. No, yo estoy contigo para ejecutar e implementar, ver qué cosas podemos cambiar, ver qué cosas podemos evolucionar juntos. La consultoría algunas veces lo ven de una manera muy fría.
No, yo voy, detecto cuál es el problema, te mando un plan de acción y a los 3 meses voy y te lo evalúo. No, porque algunas veces esas personas tampoco saben el día a día ni ejecutar. Entonces, desde la experiencia que ya tenemos en un hospital, desde la experiencia que tenemos del mundo farmacéutico, tenemos vivencia, cuáles fueron lo que nos sirvió en tal sitio, Claro, que podemos implementar en la aquí. parte humana, que ahora mismo Sobre es todo. incluso más importante. Sobre todo, porque algunas veces no es solamente establecer un proceso eficiente, sino que ese personal que va a ejecutar ese proceso sepa, entienda, lo digiera y pueda ver cómo puede ir el cambio. Algunas veces no es solamente cambiar un proceso o digitalizar un proceso o automatizarlo, es cómo nosotros cambiamos de cultura Muy corporativa importante. a un servicio que no solamente da servicio per se, sino que cómo yo lo hago más humano, porque yo estoy dando salud, yo estoy ofreciendo salud y no voy, y el distintivo no es yo ir al hospital que me quede más cerca o que me coge el seguro, sino a donde yo me sienta más cómoda, a donde identifiquen mis necesidades y que tú me hagas ese acompañamiento de esas necesidades. Claro, o sea, dijimos anteriormente que nadie anda buscando enfermarse, pero correcto. en la situación necesita ese acompañamiento, ese apoyo y esa calidad humana. Sí, y yo creo que ahí es que aportamos esa diferencia, ese valor agregado de cómo yo puedo cambiar de mentalidad tanto a los colaboradores, que alguna vez estamos acostumbrados a hacer una cosa así, cómo lo modificamos para yo tener un resultado no solamente conveniente para el paciente, sino también para los directivos que están viendo numeritos para ver si somos rentables, Exacto. pero también estamos satisfaciendo las necesidades de los médicos con las necesidades de equipo, que de proceso, que eficientizarlo, etcétera. Dentro de todo eso, ¿qué tú sientes que sigue haciendo falta en los hospitales de República Dominicana? Formación. Yo creo que nosotros vamos a tener una salud y una gestión sanitaria muchísimo mejor desde que nuestro personal esté capacitado, desde que nuestros colaboradores sepan cuáles son las implicaciones que tienen mis funciones respecto al paciente que va. Algunas veces yo solamente voy a autorizar el seguro, que es lo más básico que va a un paciente. Claro, y dura horas para eso. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que desde la gestión ese paciente pueda hacer ese proceso que hay que hacerlo de manera administrativa, pero que sea más llevadero, que sea muchísimo menos tedioso y que él pueda satisfacer sus inconvenientes y de paso yo poder dar el servicio? Claro, o sea, Entonces, el servicio completo en cuanto humano también que necesita. Entonces, lo de formación no solamente a nivel académico y saber que yo tengo un título en gestión sanitaria o en finanzas, sino también en trato de persona, en inteligencia emocional. Algunas veces tú llegas a emergencia y, perdóname la palabra, la que está más cabreada es la de recepción. Sí. ¿Por qué? Por el cúmulo de trabajo que tiene, porque está amanecida, y claro, y tú con un dolor también está cabreado, entonces eso es el hecatombe. Entonces, pero sí. claro, ¿cómo podemos hacer de que tú con tu dolor y yo con mi cansancio podamos llevar una relación? Porque ambos nos necesitamos. Y ambos reciben una experiencia. Es correcto. Entonces, yo creo que formación, pero sacándonos un poquito de lo temático o de lo académico, Sí. necesitamos educación en sensibilización, necesitamos educación en inteligencia emocional. En empatía. En empatía. Entonces, yo, estoy trabajando conjuntamente con el tema de la consultoría, el podcast. Podcast Gestionando Salud es básicamente un foco de canalizar profesionales que lleven sus experiencias de cómo le va con la experiencia del paciente, cómo vamos con la profesionalización del personal de salud. Entonces, llevamos varias temáticas y varios agentes de interés que nos puedan aportar desde su experiencia, valga la redundancia, su experiencia para que participen y le den luz a muchas personas que tal vez no tienen como la idea de cómo canalizar algo, de cómo buscar ayuda en algo. Entonces,
este podcast como que permite que la gente vea lo del sector salud también más humano, más coloquial. Te estamos dando seguimiento. Y la idea es esa, que podamos tener un canal que capacite, que tengan información, de que podamos extraer información, datos, estadísticas, dónde se hace mejor, buenas prácticas y que la gente esté informada. Y que quizá eso incentive a muchos jóvenes a que puedan seguir esta rama y Sí. puedan humanizarse más. Sí, totalmente. En cuanto al servicio, al trato, sobre todo los familiares que mencionaste anteriormente, Sí, que es sobre la todo. parte más complicada, porque el que está enfermo, lo Sí, que quiere es salir. básicamente el familiar es el que exige, el familiar es que se queja, el familiar es que también está expuesto a todos los inconvenientes Sí. administrativos que, vamos a ver, ¿a quién no le ha pasado que le llaman tú con un paciente interno? Mira, tienes que pasar por caja. Sí. Entonces, son cositas que quien la padece es el familiar. Entonces, es un agente de interés que hay que ponerle atención y que nos necesitamos mutuamente, porque sin su feedback yo no puedo saber qué tengo que canalizar y qué tengo que mejorar. Claro, y que a veces en algunas clínicas no reciben la atención porque no tienen el dinero para pagar. Sí, entonces hay situaciones complicadas dentro de la gestión que tenemos que saber manipularla, gestionarla y eso no hay una fórmula exacta ni perfecta. Mira, yo lo solucioné de tal forma. Cada persona, cada hospital tiene sus propias realidades. Entonces, tú escuchando realidades diferentes puedes tener una retroalimentación de cómo mejorar. Cada vez una nueva experiencia. Correcto, es correcto. ¿Y dónde te podemos localizar, contactar? ¿Cómo te podemos ver? Bueno, básicamente el podcast está tanto en Spotify como en el canal de YouTube de Gestionando Salud. Lo pueden buscar. Ya tenemos 3 temporadas, es decir, que hay material suficiente. Para contactos tenemos un Instagram de Gestionando Salud y ahí pueden escribirme por DM y podemos tener contactos sin ningún tipo de problema. Excelente. Nosotros encantadísimos de tenerte aquí nuevamente y sobre todo darle seguimiento a este tema que es tan importante. Es un tema que se necesita. Y bueno, nosotros feliz de tenerte aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por venir. Y de verdad, gracias por utilizar esta plataforma Sí. para hacer común este tema, que aunque la gente entienda que no impacta de manera directa, yo entiendo que sí, porque todos en un determinado momento somos pacientes de un hospital. Claro que sí. Agradecemos tu labor y ese legado que nos vas a dejar. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado una vez más en Diálogo del Pensamiento. Hasta pronto.